Buenas noches, que sean bendecidos ustedes. Les doy la bienvenida a esta nueva entrega de Perspectiva Bíblica. Desde hace 4 semanas hemos estado estudiando el Proverbios, el capítulo de Proverbios número 14. Ha sido una iniciativa del equipo pastoral de nuestra iglesia el que nos concentremos en este capítulo y que observemos la antítesis que se dan allí en relación a por ejemplo, la sabiduría y la necedad. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Son antítesis presentadas en el libro de Proverbios, pero en particular aquí en el capítulo 14 de Proverbios. Hoy vamos a estar estudiando 4 versículos más, versículos 13 al 16, y en la misma metodología que hemos venido los miércoles anteriores, vamos a hacerlo versículo a versículo, resaltando algunas ideas muy importantes de lo que está atrás de estas antítesis que el proverbista Salomón nos está presentando. Usted atento para esta entrega, tenga su Biblia abierta, tome nota, por favor. Algunas veces uno dice, uy, eso está bien bonito, lo voy a anotar, y uno no tiene ahí a la mano algo como anotar. Después uno quiere compartir alguna idea sacada de lo que escuchamos, de lo que aprendimos, y como no tomamos notas, se nos olvidó. No confíe en su memoria, tome notas, haga subrayados en su Biblia, use post-it. Yo la uso mucho en mis Biblias impresas, uso mucho post-it para recordarme de ideas que son importantes, sobre todo en la situación de cómo interpretarlo, ¿verdad? Le comparto esta sugerencia, pero atento, si usted va manejando, probablemente entonces no pueda tomar nota, pero escuche atento lo que el Señor nos dice en estos versículos. Quiero dirigirle en oración previo a comenzar y entramos entonces. Bendito Dios, muchas gracias. Gracias por este privilegio que nos das a mí de compartir tu palabra, a mis hermanos de escucharla y también ellos de compartirla, porque cuando comparten esta transmisión con sus contactos, con sus redes sociales, están también compartiendo tu palabra, las escrituras expuestas. Señor, gracias por ese deseo de buscarte, de escucharte, de ser edificado, de ser transformado y de ser enviado. Oro en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra nos impacte como siempre lo ha hecho. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, quiero compartirle entonces a ustedes estos versículos, estos 4 versículos, no sin antes que nosotros recordemos el versículo que estamos memorizando en el mes de mayo. Este está en Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Usted recordará que fue la respuesta de Jesucristo ante una de las tentaciones de Satanás cuando lo llevó al desierto. Y por eso comienza en el versículo, pero Jesús le respondió, le estaba respondiendo a Satanás su gran oferta al Hijo de Dios. Y le dice, escrito está, citó la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Este es el versículo que hemos estado memorizando durante el mes de mayo y que debe de ser un reto para nosotros también, que no podemos nosotros estarnos alimentando únicamente de las redes sociales. No nos podemos estar alimentando únicamente de la comida física. Si a usted le ha movido el Señor para hacer un ayuno, por ejemplo, los que hacen ayunos ayuno completo todo el día, no desayunan, no almuerzan, no cena
y come hasta el siguiente día. Ay, como cuesta. Admiro a aquellos que tienen esa habilidad y la bendición de ayunar por 2 días, por 3 días, por 8 días. No, yo nunca lo he hecho. Y ahora cuando le pregunté al médico, bueno, no ahora, hace varios años que le pregunté al médico por mi condición de salud, si era conveniente para mí hacer ayunos así tan prolongados. Me dijo que no era una cosa que yo debía de hacer. Así que cuando lo pude haber hecho, no lo hice y me arrepiento de verdad por todos los beneficios que tiene. ¿Pero por qué le hablo? Porque si algo no podemos ayunar es de las Escrituras. No ayune Escrituras, por favor. No deje de leer su Biblia todos los días. Y ahora, hermano, tan fácil las cosas. Las aplicaciones, las Biblias digitales, nos las leen. Consígase una aplicación que le lea y cuando usted vaya en el carro, póngase sus audífonos, en el bus, escuche la palabra de Dios. Escúchela, léala también, búsquese una buena Biblia. Hagamos el ejemplo de Jesucristo que le respondió a Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nosotros le estamos animando para que usted haga uso de esta respuesta de Jesucristo a Satanás en la tentación en el desierto. Vamos entonces a lo que nos está enseñando el libro de Proverbios en su capítulo 14. Nos corresponden versos 13, 14, 15 y 16. Leámoslo. Dice en el versículo 13, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Leo el versículo 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, este es el 15, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Bueno, aquí tenemos en cada versículo la antítesis de cada uno de estos elementos. Yo me voy a atrever a leerle ahora a usted los mismos versículos, solo que en la Nueva Traducción Viviente. Esto es lo voy a leer única y exclusivamente en este momento y luego nos vamos a quedar con los versículos según la Reina Valera. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. La razón por la que me paso a la Nueva Traducción Viviente para leérselos es porque aquí podemos identificar mayormente las antítesis. 14. Los descarriados reciben su merecido. La gente buena recibe su recompensa. Este versículo me recordó a una enseñanza a nuestros hijos, cuando en la época en la que ellos tenían que aprender obediencia. Les decíamos, la obediencia es inmediata. Para hacer obediencia debe de ser inmediata. La obediencia tiene recompensa, la desobediencia tiene consecuencia. Era la antítesis que nosotros le enseñábamos a nuestros hijos cuando ellos estaban en esa edad de aprender obediencia. Versículo 15. Solo los simplones, me gustó cómo lo pone aquí la Nueva Traducción Viviente. Los simples, dice la Reina Valera. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Excelente manera. Solo el versículo 14, vea usted cómo a través de esta serie que estamos llevando en nuestra iglesia,
nosotros podemos ver esos contrastes, esas antítesis presentadas por el proverbista y que viéndolo de una manera práctica, usted y yo pudiéramos decir, es que son cosas lógicas. Debiéramos de nosotros de estar, por ejemplo, ¿qué escogerías usted? ¿Ser un descarriado o ser gente buena? Y la respuesta es tácita, ¿verdad? Claro que yo necesito y debo ser de la gente buena que recibe su recompensa. Los descarriados se reciben su merecido. Cada uno va a tener su recompensa o consecuencia. Eso es lo que nos está diciendo aquí el proverbista. Pero vayamos uno a uno. Me estaba pasando el 14 cuando debemos de comenzar en el 13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. El proverbista aquí, Salomón, nos está indicando con mucha directriz que hay maneras, tenemos maneras de que nosotros podemos ocultar ante los demás, y solo la persona que está más allegada a nosotros podrá y que nos conozca bien, sea por nuestras expresiones faciales, porque se nos queda viendo y que de repente nuestra mirada está perdida, sabrá o identificará en nosotros cuando algo no está del todo bien. En mi ministerio juvenil, cuando comencé en esos años de inicio del ministerio al Señor, no muchos saben esto que les voy a compartir ahorita, solo algunos saben porque les he enseñado fotografías, tengo registro de eso. Mi ministerio a niños, ministerio infantil, lo comencé y de una manera muy fortuita, además de ser maestro de escuela dominical, maestro de escuelas bíblicas de vacaciones. Mi esposa y yo, separados, ¿verdad? No nos conocíamos todavía. Andábamos en las iglesias sirviendo, haciendo todo eso. Cada vez que el pastor convocaba algo como eso, nosotros nos apuntábamos. Luego, por cuestión de que teníamos en la escuela, una escuela cristiana donde yo estaba estudiando para maestro, teníamos que recolectar fondos, recaudar fondos. A mí se me ocurrió, dije, eso de ser payaso se me da. Y los que me conocen saben que se me daba, o se me da todavía. Y entonces le propuse a la directiva de mi clase magisterial que formáramos un grupo, los que se atrevieran, y que hiciéramos un poco de teatro. Y yo estaba dispuesto a pintarme de payaso, buscar ropa apropiada, adecuada para ser payaso y vender los shows. Y nos fuimos a escuelas públicas a vender shows. Alguien me descubrió mi talentazo de payaso que tenía y me dijo, ¿y eso no lo quisieras hacer también para compartir el mensaje de Jesucristo, de amor de Jesucristo a los niños? Y se me iluminaron los ojos y dije, sí, yo quiero. Y de esa cuenta, mis hermanos, yo abandoné el ministerio de payaso y de teatro hace muchos años ya, pero me quedé con memorias, me quedé con recuerdos, y parte de esas memorias y recuerdos tiene que ver con que tengo una colección de payasitos. Y hay una pintura que desafortunadamente se me echó a perder, una pintura de payaso en el que el personaje está pintado de payaso con una expresión muy triste. Y con esto hay un poema incluso, Garrick creo que se llama el poema, en donde hace un juego de palabras en donde dice, y luego hicieron una canción producto también de eso, donde por reír, por llorar río.
y que nadie sabe lo profundo del corazón. Pero el proverbista no lo dice aquí en el versículo 13. El diseño del proverbio es declarar la vanidad de todas las alegrías y comodidades mundanas y enseñar moderación a los hombres en ellas y persuadirnos a buscar alegrías más sólidas y duraderas, nos dice el doctor Paul. Algunos de nosotros tenemos esas capacidades de poder reír aunque tengamos alguna situación, nos esté afectando la salud, algún problema económico, algún estrés en el trabajo. Pero el proverbista nos dice, delante de cada la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Cuando ya estamos solos, cuando ya nadie nos está viendo, cuando ya dejó el tiempo de reír o de, iba a decir fingir, pero realmente algunos de nosotros no fingimos, algunos de nosotros solo ocultamos nuestro dolor, porque no todo el mundo necesita saber lo que está sucediendo adentro de nuestro corazón. Pero aquí Salomón nos lo dice, el término de la alegría es congoja, es decir, cuando ya se terminó todo, por lo que leíamos. ¿Ha escuchado a personas que son súper exageradas para reírse y que se tiran una gran carcajada? Yo, leyendo un poquito de psicología al respecto, entiendo por lo que ellos escriben, los psicólogos escriben, que hay personas de que incluso tienden a exagerar su risa, dado que el dolor es tan profundo que esperan que no se les escape ni una sola expresión, y entonces, exagerando su risa, con eso están tratando de ocultar lo que realmente están sintiendo. La risa y la alegría pueden hacer más que enmascarar el dolor, ya que muy bien pueden terminar en el dolor que se siente. ¿Ha escuchado el término catarsis? Esta es cuando uno con las amistades, las cercanas, los consejeros, uno puede acercarse y hablar y decirle, esto es lo que me está pasando. Estoy atravesando por esta circunstancia difícil. Algunos, por ejemplo, que tuvieron una discusión con su cónyuge, llegan al trabajo con una mirada perdida o sobreesforzándose porque nadie vea su dolor, pero quien le conoce le dice, ¿te pasa algo? ¿Verdad? Sí, al rato hablamos. Y cuando llega ese rato para hablar, uno dice, sí, es que tuve problemas. Discutimos con mi esposa o mi esposo. Riámonos un poquito, pero ya sabemos que ahí adentro hay algo que todavía debe de estar resuelto. Esto es una antítesis. Hay algo que nos está diciendo también aquí el proverbista con lo que nos dice con respecto a que la risa debe de apagarse. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, no importando si hay dolor en el corazón, aunque riamos, el dolor ahí está, por lo tanto debemos superarlo. ¿Qué es lo que está provocando ese dolor? No finjamos, ya vuelvo a decir, no, algunas veces no es que estemos fingiendo, algunas veces solamente es que no podemos andar ventilando nuestras situaciones internas en todos lados o con cualquier persona. Dicho sea de paso, algunos sí tienen esa tendencia. Recuerdo hace un tiempo, varios años, estoy hablando de unos 15 años tal vez, que en una de las instituciones con las que mi esposa y yo teníamos contacto, teníamos relación, había una persona y esta persona estaba recién en ese momentito pasando por una circunstancia difícil en su matrimonio. Había habido infidelidad y el esposo estaba escogiendo irse con la persona con la que había sido infiel, con la que había cometido adulterio. Y entonces, estando en el ambiente en el que estaba, ella se sentía tan segura en el ambiente en el que estaba,
que todas las personas ya sabían la circunstancia que estaba pasando y con personas aun cuando no las conociera, era un visitante, ella se iba, se sentaba con esa persona y era muy amable al principio, muy sonriente al principio, pero inmediatamente después empezaba casi siempre con la misma expresión diciendo: aquí usted donde me ve. Usted ve que yo me estoy riendo, pero estoy pasando ahorita por una separación, mi esposo me engañó, se fue con otra mujer, hizo esto, hizo lo otro, y empezó a ventilar su situación, y lo hacía casi con cada persona con la que tenía relación o contacto, aun cuando no lo conociera. Eso es contraproducente también. Una cosa es que tengamos esa habilidad de fingir o de ocultar nuestros verdaderos sentimientos o nuestros procesos dolorosos. Y otra es que como libro abierto, ¿verdad? Todo el mundo sepa. En lo que me trae a memoria esta incidencia de esta persona es porque, pues, teniendo relación con la institución, días posteriores a la situación, la persona todos los días seguía haciendo exactamente lo mismo. Y llegó a un punto en donde ya no sabía qué le decía a quién, porque por supuesto atrás de su historia habían agregados, habían ampliaciones que no se los decía a uno y otro, y por decirles algo, me lo voy a inventar ahorita, no que sea eso lo que esta persona haya dicho, pero decía, por ejemplo, es que me fue infiel con cuatro mujeres, ¿verdad? Y cuando la verdad era solo con una persona la que había cometido la falta de adulterio. Pareja que desafortunadamente terminaron divorciándose, separándose, lastimándose mutuamente. Y en una de las veces una persona le confronta y le dice: sí, pero eso no fue lo mismo que me dijiste hace una semana. Y por supuesto, haberle dicho aquello, haberla confrontado, porque la intención era: mira, no lo andes divulgando a cualquier persona ni a todo el mundo. Quédate con una versión, no modifiques tus versiones, porque nadie te va a creer, que por cierto, eso fue justamente lo que sucedió. Entonces, tenemos nosotros el ejemplo de Salomón, que nos dice que sí, la risa puede ocultar el corazón afligido, pero terminó la risa, el dolor queda, y lo que nos está dando también a entender acá es que nosotros tenemos que saber manejar, darle tratamiento a aquellas situaciones que estamos atravesando. Por ejemplo, si fuera una situación económica, ¿cómo lo va a resolver? ¿Va a conseguir un nuevo trabajo? ¿Va a agregar una nueva actividad al trabajo, además del trabajo que ya tiene, para solventar esa dificultad económica que está teniendo en este momento? ¿Va a ser más productivo o va a caer en desgracia, en depresión, en donde no va a poder salir ni de la situación económica y luego se le va a empeorar en su salud, tanto emocional, psicológica como espiritual, y en algunos casos incluso física? Los signos externos de alegría a menudo se mezclan con el verdadero dolor cuando nosotros no sabemos canalizarlo de manera apropiada. Leamos ahora el versículo 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Ahí viene la primera tesis, la antítesis. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿Cuál es del suyo? De su corazón. Los descarriados reciben su merecido. La gente buena recibe su recompensa. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. En inglés, este versículo en inglés menciona en la palabra necio, backslider, un reincidente. Ese es el necio, un backslider. Es alguien que primero siguió el camino de la fe, pero ha vuelto
a su corazón anterior de incredulidad. Y ese regreso puede ser causado por el miedo al sufrimiento, pero también por el placer vulgar que lo había controlado en el pasado. De todos modos, está cansado de las cosas de Dios, que a su vista son de mente estrecha. Vuelve a una vida en pecado como el perro, que nos lo dice en 2 de Pedro capítulo 2, 22, como el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo el que se revuelca en el barro, en el pantano, en el lodo. Dice el versículo, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, 2 de Pedro 2:22. Los descarriados reciben su merecido. En la forma en que lo pone en la Nueva Traducción Viviente nos está dando la instrucción del necio. Los descarriados. ¿Quién es un descarriado? El que antes iba en un buen camino, pero se descarrió. Si fuera tren, usted sabe, los trenes tienen sus rieles, ¿verdad? Y cuando un objeto, algo está enfrente en los rieles, entonces dicen los maquinistas o dicen los técnicos en los trenes, el tren se descarriló porque ya no va en el carril que debería de correr. Cuando usted va conduciendo y de repente el vehículo que va a uno de sus costados, derecha a izquierda, decide cambiarse de carril sin previo aviso y se le tira a usted y usted tiene que hacer una maniobra para no chocar con el vehículo que se está cambiando. Se descarrió, no planeó su movida y le está haciendo a usted provocar que usted haga alguna maniobra o incluso desafortunadamente algunos que no les da tiempo de hacer ninguna maniobra y provocan un accidente. El descarriado es aquel que iba en el carril correcto, pero que en algún momento, ya sea pensando en cómo era su vida de libre cuando estaba sin Cristo, cuando no estaba asistiendo a la iglesia, y entonces dice demasiada regla. El cristianismo es demasiadas prohibiciones. ¿Ha escuchado esto? O, peor aún, lo ha pensado o lo ha dicho, le ha salido de su corazón. Es que los evangélicos no dejan hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y empiezan a hacer su propia lista de aquellas prohibiciones. Yo lo he compartido muchas veces, mayormente con los jóvenes, que les he dicho, miren, la misma Biblia nos dice, todo me es lícito, yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Y querríamos que la Biblia nos dijera exclusivamente solo esa primera parte, ¿verdad? Yo puedo hacer todo lo que yo quisiera hacer, pero no me conviene. No, eso ya no lo deje, ya no lo diga, déjelo aparte. Diga que usted puede hacer todo lo que quiera, hasta ahí quédese. Bueno, ¿quién es el que piensa de esa manera? El necio en su corazón, el que hastiado de la vida, tal y como lo pone en la Reina Valera, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Ahora, la saturación final de esas formas será una saturación de miseria. No vive contento, no vive en paz consigo mismo porque no vive en paz con Dios. Ese es el necio. La persona reincidente, el backslider, que lo pone en la Biblia en inglés, trata de justificarse, de autojustificarse por las acciones que lo llevan a abandonar la iglesia o a estarse cambiando de congregación, de iglesia, a no participar, a ser muy expositivo en cuanto a sus opiniones,
con respecto, por ejemplo, lo escucho mucho y lo leo mucho en las redes sociales, es que los pastores necios insisten en que uno tiene que ir a la iglesia. No, es que no somos nosotros los pastores los que insistimos. Claro, nosotros lo comunicamos y lo enseñamos porque la Escritura lo dice. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Aquellos se autojustifican y dicen que no tengo necesidad de estar yendo a la iglesia para ser santo. No, y si estar yendo a la iglesia no le hace santo, fuera de la iglesia menos. Son tipos de pensamiento, antítesis, como la estamos viendo en Proverbios, que nos hace realmente pensar en cómo está siendo nosotros, cómo estamos llevando nosotros nuestra vida espiritual. Le pongo un ejemplo. Los israelitas estaban retrocedentes cuando se cansaron del maná y que anhelaban volver a Egipto. Lea la historia de Israel saliendo de Egipto y comienzan los reclamos a Moisés. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Allá teníamos pescado, allá teníamos sal, las especias con que cocinábamos, qué rico aquí. Mirad a lo que nos trajiste. Allá teníamos agua, aquí nos vamos a morir de sed. Y veían a Dios obrar milagrosamente, y tras un milagro venía un arrepentimiento momentáneo, pero luego una reincidencia, backslider, una reincidencia hacia lo que estaban haciendo en sus reclamos después de haber salido de Egipto. El retroceso en el corazón surge cuando se revoca la confianza en Dios, porque no entendemos sus caminos con nosotros. Luego volvemos a hacer nuestra propia manera de la que creemos que son mejores. Y la desilusión siempre es más grande. Así que se lo voy a decir en términos modernos, las tendencias, trending, las tendencias no solo se da a nivel de redes sociales. Es que esto es trending ahorita. Los que se ponen un montón de aretes en las orejas, por ejemplo, que está rodeada, todo el pabellón de la oreja está rodeado de aretes. Es que eso es trending. O tatuajes. El otro día me preguntaron si yo me haría un tatuaje. Yo dije que me iba a hacer uno aquí en el pecho que dijera Norita. No, yo no quiero pasar por ese sufrimiento. No me querría tatuar. Que lo hagan, y algunos lo justifican. He escuchado justificaciones muy buenas, que sus tatuajes tienen verdaderos significados, y otros que sencillamente su justificación es que yo quería. A mí me gustan los tatuajes y me lo hice, ¿y qué? Y haz tú, yo lo quería, mi cuerpo, mi decisión. Entonces, pero hay otras tendencias espirituales de las cuales nosotros debemos de huir. Por ejemplo, hay una tendencia del cambio de congregación constante. Es que el pastor me vio mal, ya ni me saludó, y por eso es de que mejor me debo de ir a otra congregación en donde sí me acepten tal como soy. El pastor ni en cuenta, ¿verdad? Saber ni qué estaba pensando el pastor cuando el hermanito pasó enfrente y que no lo saludó, o el pastor tal vez no tenía a su esposa, como yo generalmente prefiero tener a mi esposa, porque como soy tan distraído, mira, te están saludando allá a tu derecha, a tu izquierda, enfrente. Ya presto atención, mi esposa me ayuda con ese tipo de cosas. Pero está la antítesis. El hombre bueno, la gente buena recibe su recompensa. El hombre bueno se aferra a Dios y sigue confiando en Él, incluso en los malos momentos. Tal persona estará satisfecha abundantemente debido a la elección que hizo por Dios. Dios le da una profunda satisfacción interior de haber tomado la decisión correcta. Por ejemplo, yo decidí en mi vida no beber bebidas alcohólicas. No porque la Biblia diga o no lo diga que sea pecado o que es pecado. No, yo lo decidí en mi vida y tengo una profunda satisfacción que no lo hago. Ni dinero tengo para andar gastando en bebidas alcohólicas.
Y cuando de repente, por cuestiones de casualidad, logro probar un tipo de licor que me dan a probar y digo, ¡ala, qué rico este! Este tal vez sí me animaría yo a tomármelo. No le voy a ocultar nada. Por ejemplo, me gusta el vino, pero no se me quedan los nombres de los buenos vinos. Por eso es que no los puedo comprar. Además, los buenos vinos son caros. Uy, pastor. No, por eso es que no lo hago enfrente de nadie. Cuando me voy a tomar mi copita de vino, lo hago yo solito. O en mi casa, con mi familia, cuando estamos celebrando algo de gratitud al Señor. Y para los muy legalistas, les digo, reclámenle a Jesucristo que convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Pero yo tomé una decisión y vivo feliz con esa decisión. He tomado otras decisiones en mi vida para el resguardo de mi vida espiritual y el Señor produce en mí esa satisfacción plena de que no necesito aquello para yo ser o hacer algo. Y eso es lo que está hablando aquí esta antítesis. La persona buena, la gente buena recibe su recompensa. Lo que hace es bueno, porque es buen hombre. Es bueno no de sí mismo, sino porque ha elegido una vida con Dios. Yo decidí no ir a fiestas. Yo decidí no bailar. Esa es una decisión personal. ¿Usted le gusta bailar y puede bailar y siente que no ofende a nadie bailando y siente que no ofende a Dios bailando? Todo me es lícito, Tomás, no todo conviene. Hágalo de acuerdo a lo que su conciencia le dicte. No espere que alguien, porque el reincidente, el black slider, bueno, en la Reina Valera lo dice, necio, el necio se autojustifica. Es que, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo bailar. Viva de acuerdo a su conciencia. No esté esperando que todo el mundo acepte sus preferencias para que usted ejecute su preferencia o lleve a cabo su preferencia. Muy bien, el tiempo avanza, yo quiero terminar los 4 versículos. Vamos por 2 versículos. Veamos el versículo 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Me gustó, le dije cómo lo puso la Nueva Traducción Viviente. Los simplones. Perdone que haga esta expresión, pero esta es una expresión que es, no sé si sea cultural de Guatemala. En mi casa nos lo hacíamos entre nosotros los hermanos. Ay, sí, dice Jorge, a hacer las cosas. ¿Dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. ¿Y sabe qué? Hasta tengo en mi mente la expresión de una de mis hermanas, específicamente una de ellas que no voy a... Tengo varias hermanas, así que no voy a decir de quién de ellas estoy hablando, pero me decía muy seguido, probablemente porque yo era medio simplón antes. Lo era antes, eso era antes. Ay, sí. Y también recuerdo a mi mamá diciéndomelo. Algunas veces me lo hacen broma todavía en la actualidad. Cuando yo hago alguna broma, cuando ellos dicen alguna expresión que no va, que no deberían de haberla dicho en el orden en que la dijeron, en la forma en que la dijeron, y entonces mi mamá viene y me dice, ay, no entiende mi hijo, y me hace las señales así con las manos, no sé si es porque esto hacen las orejas de burro tal vez, algo tiene que ver. Ahí le preguntaría a mi mamá qué tenía que ver las 2 manos, las expresiones así. Los simplones. Este versículo pone simples a los necios, los pone en problemas. El primer problema es porque ¿quién se va a sí mismo a identificar como un simplón? Si yo le dijera, si alguien viniera y me dijera, es que este es demasiado simplón, hombre, ¿verdad? Tiene varias connotaciones esa expresión, pero aquí estamos hablando del ingenuo, del tontito, del que están pasando cosas a su alrededor y no se da cuenta de lo que está pasando. Cae por ingenuo.
Le voy a compartir, espero, por ejemplo, que esto ya no sea un problema en la actualidad. Fue en los inicios de la era del celular eso, y de los mensajes de texto, eso abundó y muchos simplones cayeron. Hace como unos 6 meses o un año tal vez, todavía un miembro de mi familia me escribe y me dice, mira, recibí este correo electrónico. Dice que si yo deposito tanto dinero en esta cuenta bancaria, me van a estar triplicando, quintuplicando, no sé cuánto fue lo que dijo, ese fondo en determinado tiempo, y que yo no, es como un regalo, yo no lo tengo que devolver. ¿Recibió alguna vez algún correo electrónico así? Yo digo que sí, porque eso proliferó en mensajes de texto. Envíe fortuna al asterisco tanto y tanto y usted estará ganando una fortuna en su cuenta bancaria. Una vez alguien me dijo, mira, si mando ese texto yo lo voy a mandar. Y entonces le digo yo, ¿y cómo van a saber ellos cuál es tu número de cuenta bancaria? Ah, sí, ¿verdad? Entonces, y me recuerdo que alguien cayó en la trampa, mandó el asterisco, le robaron su información desde el teléfono, que ahí tenía toda la información, le vaciaron sus cuentas bancarias, aparentemente no tenía mucho dinero, pero igual, de todas maneras, quien quiere que le robe $1, un lempira, por uno ya estaría peleando. Cuidado con la simpleza, cuidado con la ingenuidad. Soy la señora fulana de tal, con un nombre hindú o asiático, con un apellido así. Mi difunto esposo dejó una millonaria fortuna y yo únicamente lo quiero entregar a personas de buen corazón. ¿Y cuántos levantan la mano de ser buen corazón? Ay, sí, yo quiero ser de buen corazón. ¿Qué tengo que hacer? Responda a este correo si usted acepta mi invitación para ser parte de los beneficiarios, y le estaré dando instrucciones de cómo usted puede recibir parte de esta fortuna. Ingenuidad. Entonces está el hombre ingenuo y la antítesis es el, ¿quién? Sensato. El que tiene 4 dedos de frente, o ni siquiera tiene 4, ¿verdad? 2 dedos de frente. Y ya sabe que eso es una trampa, que no debe de responder, que no debe dar su información personal. Los bancos, usted tiene su cuenta bancaria, maneja su banca en línea, y los bancos mismos le están constantemente enviando correos electrónicos, le dicen, nosotros nunca le pediremos su PIN de acceso a su cuenta bancaria. Jamás, nadie le tiene que estar preguntando por su password para entrar a su cuenta. Y entonces, si con tanta advertencia alguien viene y tiene un problema con su cuenta, llama por teléfono y la persona del otro lado le dice, muy bien, por asuntos de seguridad les vamos a estar haciendo algunas preguntas. Dígame su segundo apellido, por favor, tal. Su fecha de cumpleaños, por favor, tal. Su color favorito que estableció en la cuenta bancaria, tal. Muy bien, ya solo una pregunta más y con esto ya hemos verificado que en verdad es usted la persona. Díganos con cuál usuario y contraseña usted ingresa a su cuenta en línea. Y el simplón dice, con esta fíjese que yo, como a mí se me olvidan tanto las claves, mi usuario es mi nombre y mi password es 1, 2, 3, 4. Esa es mi clave usted. Bueno, ya su problema fue resuelto. Y cuando usted entra de nuevo o no puede entrar, o cuando logró entrar, su cuenta vacía. ¿Por qué? Por simple. Una persona ingenua es alguien que no está ejercitado para discernir las cosas. Se lo pongo de esta manera. Los candidatos a elección popular, mayormente para la presidencia de la República, que llegan con una canastita básica diciéndole, vote por mí,
vote por mí, mire, ahorita lo que le estoy dando y no soy presidente. Imagínese todo lo que le voy a dar cuando ya sea presidente. Ingenuidad, cuidado. Los que se recuerda de eso, ¿verdad? En Honduras, ¿cómo se le llamaban a eso? Acarreados, los acarreados. Y yo tuve algunas personas conocidas en las que me decían, mire, yo si era de los acarreados usted, yo iba. Con tal que me dieran mis 50 lempiras y no tenía otra cosa que hacer, yo iba. Claro, yo no iba a ser tonto para votar por el partido, pero recibía mis 50 lempiras. Bueno, de repente esa persona no era tan ingenua, ¿verdad? Era muy sensata. El ingenuo es inexperto y cree en todo lo que los demás le dicen. Se puede decir que es su amigo y quiere pedirle dinero prestado, que seguramente se lo devolverá. Ay, es que cómo decirle que no, si con tanta confianza que me habló, le propuso un negocio y le dijo que usted lo único que tenía que poner, de ahí no tenía que, solo tal cantidad y no se tenía que preocupar de nada. Le voy a contar algo. Yo caí de ingenuo. Solo teníamos a mi hija Zoar. Trabajábamos en un departamento. La persona era un desarrollador inmobiliario y trabajaba para uno de los bancos que aquí en Guatemala daba un fondo adicional para la construcción de la vivienda en un préstamo. Nosotros nos habíamos ido a trasladar con mi esposa y mi hija hacia este departamento por cuestiones ministeriales. Alquilábamos una casa y teníamos la intención de comprar una casita ahí porque según nosotros Dios nos iba a tener por muchos años allá en este departamento. Bueno, había que dar una cuota, una prima de enganche. Yo quería dar la prima, la sobrina, la tía, de todo lo que pudiera. Y dando esa misma cantidad, le voy a mencionar ahorita, no me recuerdo la cantidad, pero 5,000 quetzales. Y entonces el banco iba a dar otros 5,000 quetzales y eso ya daba el enganche de la construcción. La casa iba a ser una construcción muy bonita, muy formal. Nos llevaron a conocer el terreno, la maquinaria estaba ahí. Íbamos a ser aproximadamente 40 familias las que habíamos de dar el dinero. Todos lo dimos. Veíamos trabajos de construcción, avanzando la obra. Y luego el rumor, el fulano de tal había desaparecido. Pero mirábamos que la obra, mi esposa y yo éramos de los que íbamos constantemente a la construcción a ver cómo iba y los albañiles que nos dejaban pasar porque nosotros ya habíamos escogido la casa y bien ingenuo yo escogí la casa número 7 porque el 7 es el perfecto de Dios. Y entonces la número 7 era la casa nuestra y ahí estaba iba construyendo. Y cuando ya sale el rumor empezamos a preguntar, ¿y de quién es este proyecto? Y ya sale el nombre de una empresa totalmente diferente. Y las 40 personas que habíamos dado los 10,000 quetzales, bueno, yo solo había dado 5,000, algo así creo que fueron. Bueno, pero era una millonada, ¿verdad? Se perdieron los 5,000, se perdieron las ilusiones, se perdió la casa, no había nada y pues todos estafados, ¿verdad? Porque no se desarrolla la capacidad de discernir. Las compras en línea, por ejemplo, usted compra algo en línea con la confianza que sí le van a llevar el producto que decía allí en la página y usted lo deposita con la confianza que le van a llegar. Se llegan a juntar, nunca llega la persona, le robaron su dinero. No hay ofrecen garantías y la gente pierde. Podemos pensar en estas cuestiones y que decían, no, a mí no me pasaría. Bueno, sea sensato, tal y como lo dice la Escritura. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Algunos pecamos, digo yo, pecamos, ¿verdad? Pecamos de excesiva desconfianza. Yo lo prefiero a pecar de excesiva ingenuidad o de excesiva simpleza. El hombre sensato, sin embargo, considera cada paso que da, camina con cautela
sondea y camina con cuidado lo que tiene a su alrededor o enfrente de sí mismo, porque es consciente de caminar en un campo minado. Es cauteloso porque vive en comunión con Dios. Por lo tanto, es consciente de los infieles que pueden ser los hombres y de que no puede dejar que lleven su vida de un lado hacia otro. Le voy a hablar de incluso esta simpleza, esta ingenuidad versus la sensatez que debemos de tener. Tenemos que aplicarla incluso también en lo espiritual. ¿Cuántas personas siguen a predicadores famosos que tienen un mensaje muy positivo, muy de triunfador, de victorioso, y que hacen juego de palabras? Mire, estos predicadores, que la Biblia nos advierte al respecto, nosotros debemos de prestarle bien atención a los mensajes que enseñan, porque tienen un gran carisma. Conectan con la gente, usan palabras, son hombres profesionales, mujeres bien profesionales, estudian para eso, de tal manera que los van envolviendo y los van envolviendo, y cuando sienten están bien atrapados en sus redes y no están enseñando Biblia, únicamente están enseñando filosofías. Pablo lo pone con huecas filosofías, y eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Cómo se contrarresta la simpleza? Bueno, a través de la comunión con Dios. El que no vive en comunión con Dios está abierto a esas ideas locas. Lo convierte en presa fácil de doctrinas de demonios, tal y como lo dice Pablo, Romanos 16, 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo mismo lo estaba enseñando. La falta de confianza en Dios le hace confiar en aquellos que no son dignos de ser de confianza. No se debe confiar plenamente en científicos incrédulos por resultados de su investigación porque ignoran la Biblia. Muchos de los que rechazan la Biblia como un libro lleno de fábulas creen que son las mayores locuras y fábulas, y por eso es que se van desviando y no van solos. Toda esta gente no va sola, se pasa acarreando a un montón de ingenuos. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. El hombre sensato ha aprendido a entrenar su espíritu para discernir tanto lo bueno como lo malo. Mire cómo nos lo dice en Hebreos 5:14. Lo dice de esta manera: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces yo le pregunto, no le pregunto, mejor le explico a usted, por ejemplo, de esas señoritas que le dicen, que reciben de sus propios novios, y le dice: dame una prueba de tu amor y entonces sabré. ¿Y cuál es esa prueba de amor? Que se la lleven a la cama y tengan relaciones sexuales. Luego las dejan embarazadas y salen huyendo. Ay, yo qué sé que si es mi hijo, a saber ni con cuántos más te acostaste. Y por eso la muchacha cayó por ingenua. Chicas, ¿qué pueden ustedes responder ante una propuesta de esa naturaleza? ¿Querés una prueba de tu amor, de mi amor? Bueno, dame la tuya también. Dame la prueba de tu amor y yo te doy mi prueba de amor. ¿Y cuál es la prueba de amor que querés? Cásate conmigo. Cásate conmigo y entonces sabré que me amas. No, es que yo estaba hablando de otra cosa. Entonces ahí salen corriendo. Último versículo. Versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. La Nueva Traducción Viviente dice: los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Algunos podríamos decir: bueno, ya no hay nada que comentar en este versículo, ¿verdad? Bueno, sí hay mucho que comentar todavía, porque algunos
seguimos siendo poco sabios y muy poco precavidos. Hombre sabio cauteloso, no imprudente. La primera línea del verso dice que un hombre sabio teme porque ve el peligro a su alrededor y también reconoce su propia debilidad. Por lo tanto, se aleja del mal. Sigo con mi ejemplo de la pareja, de que buscan prueba de amor. Señorita, si el muchacho con hormonas alborotadas empieza a acariciarte, a acariciar tu cuerpo, a acariciar tus partes íntimas, tú debes de apartarte, salir corriendo, sal de ahí, porque número uno, eres mujer, eres humana, te va a gustar las caricias. Número dos, si lo permites, si lo dejas, pues van a terminar en una relación sexual. Así estamos diseñados. La relación sexual no es pecado. Lo que es pecado es hacerlo fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio, o sea, antes del matrimonio se llama fornicación. Dentro del matrimonio, fuera del matrimonio se llama adulterio. Pensémoslo en otro ejemplo. Le van a ofrecer un negocio, pero ese negocio no tiene toda la información, hay algo sospechoso ahí, ve el mal y se aparta, el avisado ve el mal y se aparta, nos lo dice en otro proverbio. Los sabios son precavidos y evitan el peligro, los necios son confiados. No pasa nada, hombre, está bien, ahí no hay problema. Frente al hombre sabio está el tonto imprudente, seguro de sí mismo, arrogante y descuidado. Yo sé lo que hago. A mí no me van a hacer caer. Y cuando siente, ya está en el fondo. Se deja llevar, no tiene control, se divierte mucho. Es el mismo el alcohólico que no sabe que es alcohólico, que niega que es alcohólico. Y dice, yo sé cuándo detenerme. Lo que pasa es que no me quiero detener. Bueno, es alcohólico entonces. No es que no sepa que sea alcohólico, sabe que es alcohólico y no se quiere detener. Lo dice de esa manera. Yo sé cuándo detener, yo sé hasta dónde puedo llegar. Es un necio, es un tonto, es un simplón, no es un sabio, porque el sabio ve que hay mal enfrente suyo, es precavido y se aparta. El necio confía en su propio sentimiento y en una sabiduría que finge tener. Tal persona era Sennacherib. Lo leemos en Segundo de Reyes, capítulo 19. Se imaginó a sí mismo perfectamente seguro, inviolable para cualquier peligro, y el Señor no era más que un ídolo nacional para él, como todas las naciones tienen sus propios ídolos. Se engañó a sí mismo con eso y cayó. Así que vemos allí en estos 4 versículos la antítesis que el proverbista nos presenta y que nos hace que cada uno de nosotros tome una determinación, una decisión. ¿Cómo me voy a identificar? Primero, el primer versículo que leímos fue acerca de ocultar nuestro dolor a través de la risa, pero se va la risa, el dolor queda, tenemos que tratarla de manera apropiada, el dolor. ¿Descarriado o gente buena? Bueno, gente buena, por supuesto, ¿verdad? ¿Simplón o prudente? No, yo no quiero ser simplón, yo quiero ser prudente. Bueno, esa es una decisión que yo tomo con mis acciones. ¿Sabio o necio? Bueno, por supuesto que debo de ser sabio. La sabiduría no se adquiere rascándose la barriga. La sabiduría no se adquiere estando pegado al celular todo el día, sin aprender, sin leer la palabra, como nos lo dice nuestro versículo del mes de mayo, Mateo 4:4. Le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El discernimiento no viene, Señor, dame el discernimiento, y llega el discernimiento. El discernimiento llega a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la comunión con Dios. Y por eso estamos nosotros comprometidos con la congregación para enseñar todo esto. No se pierda ningún mensaje de esta serie de Proverbios 14, porque estamos aprendiendo muchísimo, aprendiendo a ser sabios
evitando ser simples o necios. Que Dios le bendiga, que tenga una muy buena noche.